una mujer rica se rió cruelmente de un niño harapiento en la puerta de un lujoso evento. Pero cuando descubrió quién era su padre, quedó helada. La noche del 15 de octubre prometía ser una de esas veladas que quedan grabadas en la memoria social de la ciudad por décadas. El Gran Hotel Belmont había sido transformado en un palacio de cristal y oro para la ocasión más esperada del año, la Gala Benéfica Internacional, Construyendo Futuros, un evento que reunía a los empresarios más influyentes, celebrities de renombre mundial y filántropos de élite de 3 continentes. Las luces doradas se reflejaban en cada superficie pulida del vestíbulo principal, creando un ambiente que parecía sacado de un cuento de hadas para adultos. Arreglos florales de orquídeas importadas desde Singapur decoraban cada rincón, mientras que una cascada artificial de champagné francés, Dom Pérignon 1996, servía como centro de atención en el lobby principal. El costo de esa cascada por sí sola habría alimentado a una familia durante 5 años. Pero esa noche era simplemente parte de la decoración. Afuera, la alfombra roja se extendía por más de 100 metros desde la entrada principal hasta la calle, custodiada por cordones de terciopelo y vigilada por un ejército de seguridad privada, vestidos de negro que parecían estatuas vivientes. Los flashes de las cámaras creaban una sinfonía de luces que podía verse desde varias cuadras de distancia, mientras reporteros de medios internacionales narraban en vivo cada llegada significativa. Y aquí tenemos a Isabella Moncler, la heredera de la fortuna textil más grande de Europa, luciendo un vestido de Valentino valorado en más de $200.000, narraba una periodista de moda, mientras la cámara enfocaba a una mujer elegante que posaba para las fotografías con la naturalidad de quien ha nacido para ser observada. Los autos de lujo se sucedían uno tras otro: Rolls-Royce Phantom, Bentley Continental, Mercedes Maybach, Ferrari Roma, cada uno más espectacular que el anterior. Conductores uniformados abrían puertas con guantes blancos, permitiendo que emergieran figuras envueltas en seda, terciopelo y diamantes que reflejaban las luces como pequeñas estrellas terrestres. Victoria Ashworth Sterling descendió de su Bentley personalizado con la gracia calculada de quien ha perfeccionado el arte de la elegancia durante 45 años de vida privilegiada. Su vestido de noche, una creación única de Eliezer bordada con cristales Swarovski y perlas cultivadas, se movía como agua líquida alrededor de su figura esbelta. El collar de diamantes que adornaba su cuello había pertenecido a su bisabuela, la duquesa de Ashworth, y cada piedra tenía su propia historia de poder y prestigio. Victoria no era simplemente rica, ella era la aristocracia hecha persona. Su familia había construido imperios durante generaciones, ferrocarriles en el siglo XIX, acero en el XX, y ahora tecnología e inversiones en el XXI. Los Ashworth Sterling no solo tenían dinero, tenían historia, linaje, y lo que ella consideraba más importante, clase verdadera que no se puede comprar. Con 45 años perfectamente conservados, gracias a los mejores tratamientos estéticos de Suiza y Francia, Victoria mantenía una belleza fría y refinada que imponía respeto y a menudo intimidación. Su cabello rubio platinado estaba peinado en un moño francés impecable, y su maquillaje, aplicado por el mismo artista que preparaba a las estrellas de Hollywood, resaltaba sus ojos azul hielo de una manera que podía desarmar o congelar dependiendo de su estado de ánimo. «Señora Ashworth Sterling, por favor una foto», gritaban los paparazzi mientras ella se movía con la elegancia de una reina por la alfombra roja. Victoria sonreía con esa sonrisa perfecta que había practicado desde la infancia, labios curvados en el ángulo exacto, para mostrar confianza sin parecer demasiado accesible, ojos que brillaban pero mantenían cierta distancia aristocrática. Detrás de ella, su asistente personal, Margaret, una mujer de 50 años que había dedicado su vida a hacer que la vida de Victoria fuera perfecta, seguía a 2 pasos de distancia, cargando el bolso de noche de Victoria, una pieza única de Hermès valorada en $15.000, y asegurándose de que cada detalle del atuendo de su empleadora permaneciera impecable. «Señora», murmuró Margaret discretamente, «el organizador del evento, el señor Richardson, la espera en el cóctel VIP en 10 minutos. También, la reportera de Vogue quiere una entrevista exclusiva durante la cena».
Victoria asintió casi imperceptiblemente, un gesto que Margaret interpretó perfectamente después de 20 años de servicio. Para Victoria, estas indicaciones eran tan naturales como respirar. Había nacido para ser el centro de atención, para moverse en estos círculos donde cada conversación podía significar un nuevo negocio de millones de dólares o una nueva alianza social que fortalecería su posición en la jerarquía invisible, pero muy real de la élite mundial. Mientras el espectáculo de lujo se desarrollaba en la entrada principal del hotel, a solo 50 metros de distancia, en una esquina mal iluminada que los organizadores habían estratégicamente ignorado, se desarrollaba una realidad completamente diferente. Thomas Richardson Jr., de 8 años de edad, estaba sentado en el bordillo de la acera, observando con una mezcla de fascinación y melancolía el desfile de riqueza que se desplegaba ante sus ojos. Su ropa contaba una historia muy diferente. Jeans desgastados con parches en las rodillas que su abuela había cosido con tanto amor como habilidad limitada. Una camiseta que alguna vez había sido blanca, pero que ahora mostraba el gris inevitable del tiempo y las lavadas repetidas, y zapatos deportivos que habían conocido mejores días y muchas millas de caminata. Pero si alguien se hubiera tomado el tiempo de mirar más allá de la ropa, habría visto algo extraordinario en Thomas. Sus ojos, del mismo azul intenso que los de su padre, brillaban con una inteligencia precoz y una curiosidad insaciable que ninguna circunstancia había logrado apagar. Su postura, incluso sentado en la calle, tenía una dignidad natural que contrastaba dramáticamente con su apariencia descuidada. Thomas no estaba allí por accidente. 3 semanas antes, había escuchado por casualidad una conversación telefónica de su abuela con una vecina sobre un evento grande en el hotel elegante, donde trabaja tu papá, mijo. Desde ese momento, la curiosidad había crecido en él como una semilla imparable. Quería ver ese mundo del que tanto había oído hablar. Quería entender cómo vivían esas personas que aparecían en las revistas que a veces encontraba en la basura del edificio donde vivía. Su abuela Carmen lo había criado desde los 4 años con el salario mínimo que ganaba limpiando oficinas durante la noche. Thomas sabía que su padre existía en alguna parte de la ciudad, trabajando en cosas importantes, como le decía su abuela cuando preguntaba, pero nunca había logrado formar una imagen clara de quién era realmente Thomas Richardson. Señor, más allá del hecho de que enviaba dinero cada mes para su manutención. La historia entre su padre y su madre había sido complicada, algo que Thomas no entendía completamente, pero que intuía tenía que ver con diferencias de clase social. Una frase que escuchaba ocasionalmente en conversaciones de adultos y que había aprendido a asociar con la razón, por la cual vivía con su abuela en lugar de con su padre. Thomas había caminado más de 2 horas desde el apartamento de una habitación que compartía con su abuela en el distrito más humilde de la ciudad hasta llegar al Gran Hotel Belmont. Sus zapatos, que habían sido comprados en un mercado de segunda mano 6 meses atrás, habían desarrollado un pequeño agujero en la suela izquierda que permitía que el pavimento frío tocara su pie descalzo. Pero la incomodidad física era insignificante comparada con la emoción de estar tan cerca de un mundo que solo había visto en fotografías. Se había posicionado estratégicamente cerca de la entrada lateral del hotel, lo suficientemente cerca para ver todo el espectáculo, pero lo suficientemente lejos como para no llamar la atención de los guardias de seguridad que patrullaban el perímetro con la eficiencia de soldados protegiendo un fuerte. Durante la primera hora, Thomas había observado en silencio, absorbiendo cada detalle como una esponja. Había contado 27 autos de lujo diferentes, había memorizado los colores y estilos de docenas de vestidos que parecían salidos de cuentos de princesas, y había escuchado fragmentos de conversaciones en idiomas que no reconocía, pero que sonaban musicales y sofisticados. Pero lo que más lo fascinaba no eran los objetos caros o la ropa elegante. Era la manera en que estas personas se movían, como si fueran actores en una obra de teatro donde cada gesto tenía un significado especial, donde cada sonrisa era parte de un guión invisible que él no conocía, pero desesperadamente quería aprender. Un grupo de niños, vestidos como pequeños adultos en trajes, y vestidos que probablemente costaban más que el alquiler anual de su abuela, correteaba cerca de la entrada bajo la vigilancia de niñeras elegantemente vestidas.
Thomas los observaba con una mezcla de envidia y curiosidad. ¿Cómo sería crecer en ese mundo? ¿Cómo sería nunca preocuparse por si habría suficiente dinero para la comida de la semana siguiente? Fue exactamente a las 8:47 de la noche cuando Victoria Ashworth Sterling, en su camino desde el área VIP del cóctel hacia el salón principal para la cena, decidió tomar un atajo por la entrada lateral para evitar a un grupo de reporteros particularmente persistentes que habían estado siguiéndola toda la noche. Margaret la siguió fielmente, junto con 2 guardaespaldas discretos que siempre acompañaban a Victoria en eventos públicos. Mientras caminaban por el área menos iluminada, Victoria ajustaba sus pendientes de diamantes cuando su mirada se posó accidentalmente en la pequeña figura sentada en el bordillo. Por un momento tiempo pareció detenerse. Victoria vio a Thomas, y Thomas la vio a ella. Para él, ella era como una aparición de otro mundo, hermosa, brillante, envuelta en una elegancia que parecía irreal. Para ella, él era todo lo que representaba la fealdad del mundo real intruyendo en su burbuja de perfección. Thomas, con la inocencia de sus 8 años y la curiosidad natural de un niño inteligente, sonrió. No era una sonrisa calculada o ensayada como las que Victoria había visto toda la noche. Era genuina, llena de admiración y asombro, la sonrisa de un niño que acababa de ver algo mágico. Pero Victoria no vio magia en esa sonrisa. Vio desorden, pobreza, algo que no tenía lugar en su mundo perfectamente curado. Vio una amenaza a la imagen impecable del evento, una mancha en la fotografía perfecta que era su vida. ¿Qué hace esa criatura aquí? Fueron las primeras palabras que salieron de los labios perfectamente pintados de Victoria, dirigidas a Margaret en un tono lo suficientemente alto como para que Thomas las escuchara claramente. Margaret, acostumbrada a las reacciones a veces severas de su empleadora, miró hacia Thomas con una expresión incómoda. Señora, parece ser solo un niño curioso, no está causando ningún problema. Pero Victoria ya había entrado en lo que Margaret reconocía como su modo de control de daños. Para Victoria cualquier cosa que pudiera potencialmente afectar su imagen o la imagen del evento en el que participaba, era una amenaza que debía ser neutralizada inmediatamente. Margaret, llama a seguridad ahora mismo, ordenó Victoria, su voz tomando ese tono helado que sus empleados conocían bien. No voy a permitir que este espectáculo arruine la elegancia de esta noche. ¿Te imaginas si los fotógrafos ven esto? Si alguien toma una foto de esa cosa cerca del evento. Thomas, que había estado observando la conversación desde la distancia, comenzó a entender que estaban hablando de él, aunque no comprendía completamente por qué su presencia causaba tanta molestia. Se levantó lentamente del bordillo, instintivamente preparándose para marcharse si era necesario, pero su curiosidad infantil aún lo mantenía cerca. Victoria se acercó hacia él, cada paso calculado para proyectar autoridad y superioridad. Sus tacones de diseñador hicieron un sonido rítmico y amenazador contra el pavimento mientras se dirigía directamente hacia Thomas. ¿Dónde están tus padres, niño?, preguntó Victoria, su voz cargada de condescendencia. ¿No sabes que no puedes estar aquí? Este es un evento privado para personas importantes, no para tu tipo de gente. Thomas la miró con esos ojos azules brillantes, sin entender completamente la crueldad detrás de las palabras elegantes. Solo estaba mirando, señora, respondió con la honestidad directa que solo los niños poseen. Me gusta ver los vestidos bonitos y los autos elegantes. No estoy molestando a nadie. La inocencia de la respuesta, lejos de ablandar el corazón de Victoria, pareció irritarla aún más. Para ella, la presencia de Thomas representaba todo lo que estaba mal con el mundo, la falta de orden, la ausencia de límites claros entre las clases sociales, la intrusión de la realidad cruda en su fantasía perfecta. En ese momento, como si el destino hubiera orquestado la situación para máximo impacto, un grupo de invitados al evento, incluyendo 2 reporteros de sociedad que habían salido para fumar, se había acercado lo suficiente como para presenciar la confrontación. Victoria, siempre consciente de su audiencia, vio esto como una oportunidad perfecta para demostrar su posición social y su autoridad. En su mente, humillar públicamente a Thomas no era crueldad. Era orden social en acción. «¿Ves a todas estas personas elegantes?», dijo Victoria.
su voz ahora proyectada claramente para que todos pudieran escuchar. ¿Ves la diferencia entre ellos y tú? Ellos pertenecen aquí, tú no. El pequeño grupo de espectadores observaba en silencio incómodo. Margaret había logrado contactar a seguridad, pero los guardias aún no habían llegado. Los reporteros, sintiendo que podrían estar presenciando algo noticiable, habían activado discretamente las grabadoras de sus teléfonos. Victoria continuó, aparentemente energizada por la atención que estaba recibiendo. Este evento ha sido organizado para recaudar dinero para niños menos afortunados como tú, pero eso no significa que tengan derecho a estar aquí, disturbando a las personas que realmente pueden hacer la diferencia. Thomas permaneció en silencio, pero algo en su postura había cambiado. Ya no era solo curiosidad lo que brillaba en sus ojos, era una comprensión precoz de lo que estaba sucediendo. A sus 8 años, estaba experimentando por primera vez la crueldad deliberada de un adulto, el poder que algunas personas ejercen sobre otras simplemente porque pueden. Mi abuela dice que todas las personas son importantes, dijo Thomas finalmente, su voz pequeña pero clara en el aire nocturno. Dice que no importa qué ropa uses o cuánto dinero tengas, lo que importa es cómo tratas a otros. La sabiduría simple e inocente de esas palabras creó un momento de silencio incómodo entre los espectadores. Varios de ellos intercambiaron miradas significativas, claramente sintiendo que estaban presenciando algo que no estaba bien. Pero Victoria, lejos de ser tocada por la sabiduría infantil, la interpretó como insolencia. ¿Tu abuela? Rió con una risa fría y calculada. Me imagino exactamente qué tipo de persona es tu abuela, y qué tipo de valores te está enseñando. Pero aquí, en el mundo real, hay reglas y jerarquías que pequeños como tú necesitan aprender a respetar. En ese momento, 2 guardias de seguridad uniformados aparecieron, caminando rápidamente hacia el grupo. Victoria se dirigió hacia ellos, con la autoridad de alguien acostumbrada a ser obedecida instantáneamente. «Oficiales», dijo Victoria, su voz tomando un tono de víctima indignada. «Este niño ha estado acechando el evento toda la noche. Claramente no tiene supervisión adulta apropiada y está haciendo sentir incómodas a las damas presentes. Necesito que lo retiren inmediatamente». Los guardias empleados del hotel que habían sido específicamente instruidos a tratar cualquier solicitud de los invitados VIP como prioritaria, se acercaron a Thomas con una mezcla de profesionalismo e incomodidad evidente. «Jovencito», dijo el guardia mayor, un hombre de unos 50 años cuya expresión sugería que no se sentía completamente cómodo con la situación. «¿Dónde viven tus padres? ¿Cómo llegaste aquí?» Thomas miró a los guardias, luego a Victoria, luego al pequeño grupo de espectadores que se había formado. Por primera vez en toda la noche, sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por contener. No era solo la humillación, era la comprensión abrumadora de que había entrado en un mundo donde su simple existencia era vista como un problema que necesitaba ser resuelto. «Vivo con mi abuela», murmuró Thomas. «Caminé hasta aquí porque quería ver el evento bonito. No sabía que estaba haciendo algo malo». Victoria se cruzó de brazos, su collar de diamantes capturando las luces de la entrada del hotel y creando pequeños arcoíris que contrastaban dramáticamente con la frialdad de su expresión. «Exactamente mi punto», declaró triunfalmente. Sin supervisión apropiada, comportándose como si tuviera derecho a estar donde claramente no pertenece. Margaret, que había permanecido en silencio durante toda la confrontación, se acercó discretamente a Victoria. «Señora», murmuró en voz baja, «quizás sería mejor simplemente pedirles que lleven al niño a casa sin hacer más escándalo». Pero Victoria estaba demasiado envuelta en su momento de poder para considerar la moderación. «No, Margaret. Este es exactamente el tipo de situación que requiere una respuesta firme. Si no establecemos límites claros, pronto tendremos toda clase de personas inadecuadas pensando que pueden simplemente aparecer en nuestros eventos». Fue en ese preciso instante, mientras Victoria continuaba su diatriba sobre la importancia de mantener estándares apropiados, que el sonido distintivo de un motor potente comenzó a acercarse. El rugido profundo y controlado era claramente diferente de los otros vehículos de lujo que habían llegado esa noche. Una limusina, Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, en negro brillante se detuvo suavemente junto a la entrada principal del hotel. El vehículo, valorado en más de $500,000,
Era una obra maestra de ingeniería y lujo que inmediatamente capturó la atención de todos los presentes, incluyendo a los reporteros que habían estado documentando la confrontación. El conductor, uniformado inmaculadamente, salió y se dirigió hacia la puerta trasera, con la precisión de un ritual ensayado miles de veces. Pero antes de que pudiera abrirla, la puerta se abrió desde adentro. Thomas Richardson, señor, emergió del vehículo con la presencia natural de alguien que había nacido para liderar. A sus 42 años, Thomas Señor era la definición viviente del éxito empresarial estadounidense. Su traje, hecho a medida por el sastre personal que también vestía a presidentes y primeros ministros, se movía con él como una segunda piel. Su cabello, con las primeras canas distinguidas en las sienes, estaba peinado perfectamente, y sus ojos azules, idénticos a los de su hijo, radiaban una inteligencia aguda y una autoridad inquebrantable. Pero lo más impresionante de Thomas Richardson Sr. no era su apariencia impecable o su ropa costosa. Era la manera en que comandaba respeto instantáneo de todos a su alrededor. Los reporteros se enderezaron, los guardias de seguridad ajustaron inconscientemente sus posturas, y los invitados que habían estado observando la escena con Thomas Jr. giraron completamente su atención hacia el recién llegado. Thomas Sr. no era simplemente otro invitado rico al evento. Él era el anfitrión principal, el CEO y fundador de Richardson Industries, el conglomerado que había organizado y financiado la gala benéfica, Construyendo Futuros. Su compañía, que había comenzado como una pequeña firma de construcción heredada de su padre, se había expandido bajo su liderazgo para convertirse en un imperio que incluía bienes raíces, tecnología, energía renovable y filantropía internacional. Mientras Thomas Sr. se dirigía hacia la entrada principal del hotel, acompañado por su equipo de asistentes y guardaespaldas, su mirada casual se desplazó hacia el grupo que se había formado cerca de la entrada lateral. Al principio fue simplemente curiosidad profesional. Como anfitrión del evento, cualquier disturbio o situación inusual era de su incumbencia. Pero cuando sus ojos se posaron en la pequeña figura que estaba siendo confrontada por los guardias de seguridad, el tiempo literalmente se detuvo para Thomas Richardson Sr. Reconocer a su hijo después de 4 años de verlo solo en fotografías que su asistente personal le enviaba discretamente cada mes, fue como recibir un golpe físico al pecho. Las facciones habían madurado, la altura había aumentado, pero esos ojos azules brillantes eran inconfundiblemente suyos, un espejo directo de su propia alma. Thomas Sr. se detuvo tan abruptamente que su equipo, que había estado siguiéndolo en formación perfecta, casi chocó contra él. Su asistente principal, David Chen, que había trabajado con él durante más de una década, inmediatamente reconoció que algo extraordinario estaba sucediendo. «Señor Richardson», murmuró David discretamente, «¿hay algún problema?» Pero Thomas Sr. ya estaba moviéndose, no hacia la entrada principal del hotel como había sido planeado, sino directamente hacia el grupo donde su hijo estaba siendo humillado públicamente por una mujer que él reconoció inmediatamente como Victoria Ashworth Sterling, una de las invitadas más prominentes de la noche. Cada paso que Thomas Sr. daba hacia su hijo estaba cargado con 8 años de arrepentimiento, responsabilidad no asumida, y un amor paternal que había estado enterrado bajo capas de obligaciones empresariales y complicaciones sociales. La historia entre Thomas Sr. y la madre de Thomas Jr. había sido una de esas tragedias modernas, donde el amor verdadero se ve saboteado por diferencias de clase social y expectativas familiares. María González, la madre de Thomas Jr., había sido una estudiante de maestría brillante en educación, cuando se conocieron en una conferencia sobre desarrollo infantil. Su relación había sido intensa, genuina y completamente condenada por las familias de ambos lados del espectro social. Cuando María quedó embarazada, Thomas Sr., entonces de 34 años, y bajo inmensa presión de su familia y socios empresariales para mantener una imagen apropiada, había tomado la decisión cobarde de ofrecer apoyo financiero sin reconocimiento público. María, orgullosa y herida, había rechazado cualquier cosa que no fuera reconocimiento completo de su hijo, resultando en un estancamiento que había durado 8 años. Thomas Sr. había enviado dinero religiosamente cada mes, había recibido fotos y reportes de progreso escolar,
pero nunca había tenido el coraje de reclamar públicamente a su hijo hasta este momento, cuando vio a Thomas Jr. siendo humillado por el mismo tipo de prejuicio social que había mantenido a padre e hijo separados durante tanto tiempo. Cuando Thomas Sr. se acercó al grupo, su presencia fue sentida antes de que dijera una sola palabra. Conversations se detuvieron, posturas se enderezaron, y una energía diferente llenó el aire. Los reporteros que habían estado documentando la confrontación con Thomas Jr. inmediatamente redirigieron sus cámaras hacia el empresario más poderoso presente en el evento. Victoria, que había estado en medio de otra lectura sobre límites sociales apropiados, se detuvo abruptamente cuando se dio cuenta de que Thomas Richardson Sr. se dirigía directamente hacia ellos. Su mente, siempre calculando ventajas sociales, inmediatamente pasó al modo de oportunidad de networking. Este era el hombre cuya compañía manejaba inversiones de más de $10,000 millones anuales, cuya influencia en círculos filantrópicos era legendaria, y cuya opinión podía elevar o destruir reputaciones sociales. «Señor Richardson», dijo Victoria, automáticamente activando su sonrisa más encantadora y extendiendo su mano enguantada hacia él. «Qué honor conocerlo finalmente. Soy Victoria Ashworth Sterling. He estado esperando toda la noche la oportunidad de discutir algunas posibilidades de colaboración entre nuestras fundaciones familiares, pero Thomas Sr. pasó junto a ella como si fuera invisible, sus ojos enfocados únicamente en su hijo. Cada paso lo llevaba más cerca del momento que había estado evitando durante 8 años. El momento de decidir si sería el padre que Thomas Jr. merecía o si continuaría siendo el cobarde que había permitido que consideraciones sociales fueran más importantes que su propia sangre. Los guardias de seguridad, al reconocer a su empleador último aproximándose, inmediatamente se apartaron de Thomas Jr. y adoptaron posturas de atención respetuosa. El guardia mayor, que había estado en el proceso de pedirle al niño que se marchara, ahora parecía completamente confundido sobre cómo proceder. Thomas Jr., que había estado mirando hacia el suelo en un intento de evitar las miradas de todos los adultos que lo rodeaban, levantó lentamente la vista cuando sintió que alguien más se acercaba. Cuando sus ojos se encontraron con los de su padre, la expresión en su rostro pasó por una serie de emociones: confusión inicial, luego reconocimiento gradual, seguido por una esperanza cautelosa que fue absolutamente desgarradora de presenciar. Sin decir una palabra, Thomas Sr. se arrodilló en el pavimento caro frente a su hijo, sin importar que su traje de $5,000 se ensuciara o que decenas de personas importantes estuvieran observando cada movimiento. «Tommy», dijo Thomas Sr., su voz cargada con 8 años de emociones reprimidas. «Hijo, lo siento mucho por llegar tarde». Los brazos de Thomas Jr. rodearon el cuello de su padre con la desesperación de un niño que había esperado toda su vida este momento. Todas las preguntas sin respuesta sobre por qué vivía con su abuela, por qué otros niños tenían padres presentes y él no, por qué su vida era tan diferente de la de los otros niños, se desvanecieron en la seguridad de ese abrazo. «¿Eres realmente mi papá?», susurró Thomas Jr. contra el oído de su padre, como si temiera que hablar muy alto pudiera romper el hechizo y hacer que este momento desapareciera. «Sí, hijo», respondió Thomas Sr., su voz ahora audible para todos los presentes. «Soy tu papá, y nunca debí permitir que te alejaras de mí tanto tiempo». El silencio que siguió fue absoluto. Reporteros dejaron de tomar fotos por un momento, reconociendo que estaban presenciando algo profundamente personal y poderoso. Los invitados que habían estado observando la confrontación previa ahora, observaban la reunión con una mezcla de asombro, incomodidad y, en algunos casos, lágrimas involuntarias. Para Victoria Ashworth Sterling, el momento de comprensión llegó como una avalancha de horror social. El niño harapiento al que había humillado públicamente, al que había llamado indeseable, al que había ordenado remover como si fuera basura, era el hijo del hombre más poderoso e influyente del evento que ella había estado esperando impresionar toda la noche. Pero más que eso, su humillación había sido presenciada y documentada por reporteros, había sido vista por otros miembros de la élite social, y ahora estaba siendo contextualizada de la manera más devastadora posible para su reputación social.
Margaret, que había estado observando toda la situación desenvolverse con creciente horror, se acercó discretamente a Victoria. «Señora», murmuró urgentemente, «creo que deberíamos retirarnos discretamente». Pero no había nada discreto sobre lo que acababa de suceder, y ciertamente no había manera de retractarse de las palabras crueles que Victoria había dirigido hacia Thomas Jr. en frente de múltiples testigos. Victoria sintió como si el suelo se estuviera desintegrando bajo sus pies. En su mundo, la reputación social era más valiosa que el dinero, y ella acababa de destruir la suya de la manera más espectacular posible. Había revelado públicamente no solo su crueldad, sino su falta absoluta de perspicacia social. Una persona verdaderamente sofisticada nunca habría hecho semejante escándalo público, independientemente de las circunstancias. Mientras Thomas Sr. se levantaba del pavimento, manteniendo una mano protectora en el hombro de su hijo, la transformación en Thomas Jr. era visible para todos los presentes. Ya no era el niño tímido y humillado que había estado siendo confrontado por adultos crueles. Ahora tenía a su lado a alguien que lo protegería, alguien que validaba su existencia y su derecho a estar en cualquier lugar que quisiera estar. La postura de Thomas Jr. cambió, su barbilla se levantó ligeramente, y por primera vez en toda la noche, sonrió con verdadera confianza. No era arrogancia, era la seguridad natural que viene de saber que eres amado incondicionalmente. Thomas Sr. miró directamente a los guardias de seguridad que momentos antes habían estado preparándose para escoltarlo fuera del área. «Oficiales», dijo con la autoridad tranquila de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamiento, «gracias por cuidar a mi hijo. Pueden regresar a sus posiciones regulares». Los guardias, claramente aliviados de no tener que lidiar con una situación que se había vuelto extraordinariamente compleja, asintieron respetuosamente y se retiraron discretamente hacia otras áreas del perímetro del evento. Thomas Sr. entonces dirigió su atención hacia Victoria, quien había permanecido paralizada durante toda la reunión padre-hijo, su mente corriendo desesperadamente para encontrar alguna manera de mitigar el daño a su reputación social. «Señora Ashworth Sterling», dijo Thomas Sr., su voz manteniendo un tono perfectamente civilizado que de alguna manera era más intimidante que si hubiera gritado. «Creo que hay algo que necesita explicarme». Victoria sintió como si todas las joyas costosas que llevaba puestas se hubieran convertido en plomo, pesándola hacia el suelo. Su mente, usualmente tan hábil para navegar situaciones sociales complejas, parecía haberse quedado completamente en blanco. «Señor Richardson», comenzó Victoria, su voz traicionándola con un ligero temblor. «Hubo un malentendido terrible. Yo no sabía que el niño, que Thomas, yo nunca habría, si hubiera sabido quién era». «¿Quién era?», interrumpió Thomas Sr. Su tono ahora, llevando un filo que cortaba a través del aire nocturno como una cuchilla. «Se refiere a que si hubiera sabido que era mi hijo, lo habría tratado con respeto básico humano. Está diciendo que un niño solo merece dignidad si tiene el padre correcto». La pregunta colgó en el aire como una acusación. Cada palabra había sido elegida cuidadosamente para exponer exactamente el tipo de persona que Victoria había revelado ser, alguien cuya moralidad estaba completamente determinada por cálculos sociales y ventajas económicas. Thomas R. Desde su posición junto a su padre, observaba el intercambio con los ojos muy abiertos. A sus 8 años, no comprendía completamente todas las implicaciones sociales de lo que estaba ocurriendo, pero entendía perfectamente que la mujer que lo había tratado con tanta crueldad ahora estaba siendo confrontada por su comportamiento. El pequeño grupo de espectadores había crecido significativamente. La llegada dramática de Thomas Sr. y la subsecuente reunión con su hijo había atraído la atención de más invitados al evento. Varios miembros adicionales de la prensa, e incluso algunos empleados del hotel que habían salido para presenciar lo que claramente era un momento histórico en los anales del drama social de la ciudad. Entre los espectadores se encontraba Isabella Moncler, la heredera europea que había sido mencionada anteriormente por los reporteros. Isabella, que había conocido a Victoria en varios eventos sociales internacionales, observaba la escena con una mezcla de fascinación y horror. Ella misma había sido testigo de la naturaleza despectiva de Victoria en ocasiones anteriores,
pero nunca había visto las consecuencias de tal comportamiento desplegarse tan públicamente. También presente estaba Jonathan Hartwell, un magnate de los medios de comunicación, cuya opinión sobre eventos sociales a menudo influenciaba cobertura mediática durante meses. Jonathan había estado conversando con otros invitados cerca de la entrada cuando la situación se había desarrollado, y ahora observaba con el ojo analítico de alguien que entendía el poder de las narrativas públicas. Los dos reporteros que habían estado documentando la situación desde el principio, Sarah Chen de Sociedad Elegante y Marcus Rodríguez del Diario Financiero, continuaban grabando discretamente, reconociendo que estaban presenciando una historia que resonaría mucho más allá de las páginas de Sociedad. Victoria intentó reagruparse, activando todas las habilidades sociales que había perfeccionado durante décadas de navegar círculos de élite. Por supuesto que no, Thomas. Señor Richardson, dijo, intentando proyectar sinceridad mientras su mente trabajaba furiosamente para encontrar una salida de la situación. Lo que quiero decir es que hubo una comunicación terrible. Yo estaba genuinamente preocupada por la seguridad del niño, siendo tan tarde y estando él solo en un área potencialmente peligrosa. Mi intención era asegurarme de que llegara seguro a casa con su familia. Era una mentira tan transparente que varios espectadores intercambiaron miradas de incredulidad. Las palabras exactas que Victoria había usado durante su confrontación con Thomas Jr. habían sido escuchadas por demasiadas personas como para ser reinterpretadas como preocupación genuina. Thomas Sr. miró a Victoria, con una expresión que no revelaba ninguna emoción, lo que de alguna manera era más desalentador que la ira abierta habría sido. Señora Ashworth Sterling, dijo finalmente, he estado en suficientes reuniones de negocios para reconocer cuando alguien está intentando reformular una situación después del hecho. Se giró hacia Thomas Jr., arrodillándose nuevamente, para estar a la altura de los ojos de su hijo. Tommy, ¿puedes contarle a todos aquí exactamente qué te dijo esta señora antes de que yo llegara? Thomas Jr. miró hacia Victoria, luego hacia su padre, claramente incómodo con ser puesto en el centro de atención de una manera que podría causarle problemas a alguien más. A pesar de la crueldad que había experimentado, su naturaleza básicamente bondadosa lo hacía reacio a lastimar a otros, incluso a aquellos que lo habían lastimado a él. Papá, dijo Thomas Jr. suavemente, tengo que hacerlo, no quiero meterla en problemas. Esta respuesta, mostrando una gracia y compasión que contrastaba dramáticamente con el comportamiento de Victoria, hizo que varios de los espectadores adultos se sintieran visiblemente conmovidos. Isabella Moncler fue vista secándose discretamente los ojos, y Jonathan Hartwell asintió con aprobación evidente. Thomas Sr. sintió una oleada de orgullo por su hijo que fue casi abrumadora. En este momento de triunfo potencial, cuando podría haber elegido venganza, Thomas Jr. estaba eligiendo compasión. Era exactamente el tipo de carácter que Thomas Sr. había esperado que su hijo desarrollara, y el hecho de que lo hubiera hecho sin su guía paterna directa, hablaba volúmenes sobre la influencia positiva de su abuela Carmen. No tienes que hacer nada que te haga sentir incómodo, hijo, dijo Thomas S. R. Su voz llena de afecto paternal genuino. Pero quiero que sepas que nunca jamás tienes que tolerar que alguien te trate con falta de respeto, sin importar quién sea o cuánto dinero tengan. Se levantó y miró directamente a Victoria. Sin embargo, creo que varios testigos presentes pueden confirmar exactamente qué tipo de preocupación por la seguridad le expresó a mi hijo. Margaret, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, dio un paso adelante discretamente. Como la empleada de más confianza de Victoria, había sido testigo de comportamientos similares en múltiples ocasiones, y reconocía que esta situación había ido demasiado lejos como para ser contenida o controlada. Señora, murmuró Margaret urgentemente en el oído de Victoria, creo que la mejor estrategia en este punto sería una disculpa sincera y completa. Pero Victoria, acorralada y humillada públicamente, hizo exactamente lo contrario de lo que la sabiduría social dictaba. En lugar de reconocer su error e intentar minimizar el daño, dobló la apuesta en su comportamiento defensivo. Señor Richardson, dijo Victoria, su voz ahora llevando un tono de indignación que era completamente inapropiado dadas las circunstancias. Aprecio que usted quiera proteger a su hijo, pero debo señalar que mi preocupación sobre su presencia aquí
no era completamente infundada. Un niño de su edad sin supervisión adulta, vagando por un evento de este calibre, ciertamente plantea preguntas legítimas sobre supervisión parental apropiada. El silencio que siguió a estas palabras fue tan absoluto que se podría haber escuchado caer una aguja. Victoria había logrado lo imposible, hacer que una situación ya desastrosa fuera exponencialmente peor al implicar que Thomas Sr., uno de los empresarios más respetados de la ciudad y el anfitrión del evento caritativo, era un padre negligente. Isabella Moncler murmuró audiblemente, «Oh Dios mío» en francés, mientras que Jonathan Hardwell simplemente negó con la cabeza con incredulidad evidente. Los reporteros presentes intercambiaron miradas que claramente comunicaban que estaban presenciando un suicidio social en tiempo real. Thomas Sr. miró a Victoria con una expresión que había cambiado de decepción profesional a algo mucho más personal y peligroso. «¿Supervisión parental apropiada?», repitió lentamente, permitiendo que las palabras colgaran en el aire. «Señora Ashworth Sterling, mi hijo vive con su abuela, una mujer extraordinaria que ha sacrificado todo para criarlo con amor, valores y dignidad, porque yo he sido cobarde durante 8 años. Él caminó 2 horas esta noche para ver un mundo que le había sido negado, movido por la curiosidad natural y la inteligencia que lo caracterizan, y cuando llegó aquí, fue confrontado por una mujer que decidió que su ropa lo hacía menos valioso como ser humano». Thomas Sr. tomó la mano de su hijo y continuó, su voz ahora cargada con años de arrepentimiento y determinación renovada. «Lo que mi hijo no sabe, pero que todos ustedes van a escuchar esta noche, es que durante 8 años he permitido que consideraciones sobre imagen social y apropiedad me impidieran reclamar públicamente al niño más extraordinario que he conocido jamás». La admisión pública fue como una bomba emocional que reconfiguró instantáneamente la comprensión de todos sobre la situación. Thomas Sr., uno de los hombres más poderosos de la ciudad, estaba admitiendo públicamente no solo que Thomas Jr. era su hijo, sino que había fallado como padre durante años, debido exactamente al tipo de prejuicio social que Victoria había demostrado. Su madre, continuó Thomas Sr., ahora mirando hacia abajo a Thomas Jr., con amor puro y visible, era una mujer brillante, educada y llena de integridad que se negó a aceptar cualquier cosa menos que reconocimiento completo para su hijo. Ella tenía razón, y yo estaba equivocado. Terriblemente, imperdonablemente equivocado. Thomas Jr. escuchó estas revelaciones con los ojos muy abiertos, finalmente entendiendo piezas de su historia personal que nunca antes habían tenido sentido. Las conversaciones susurradas entre su abuela y las vecinas, las fotografías de un hombre elegante que su abuela guardaba en una caja especial, los pagos misteriosos que llegaban cada mes. Todo comenzó a formar un patrón coherente. Thomas Sr. se dirigió nuevamente hacia Victoria, pero ahora su postura y expresión habían cambiado completamente. Ya no era el ejecutivo controlado manejando una situación de crisis. Era un padre que había sido testigo de que su hijo fuera humillado por exactamente el tipo de persona que él mismo había permitido que influyera en sus decisiones durante demasiado tiempo. «Señora Ashworth Sterling», dijo Thomas Sr. Su voz, ahora llevando una autoridad que era absoluta e inquebrantable. «Usted ha demostrado esta noche exactamente por qué mi hijo es mejor que el mundo en el que usted y yo nos movemos típicamente. Él tiene más gracia, más compasión y más carácter genuino en sus 8 años de los que usted ha mostrado en toda una vida de privilegio». Victoria sintió como si el mundo se estuviera desmoronando alrededor de ella. Cada palabra que Thomas Sr. pronunciaba no solo la condenaba públicamente, sino que estaba siendo dicha por alguien cuya opinión llevaba un peso enorme en los círculos sociales y empresariales en los que ella operaba. Sin embargo, continuó Thomas Sr., quiero agradecerle. Su comportamiento de esta noche ha sido un regalo inesperado. Me ha mostrado exactamente qué tipo de mundo estaba protegiendo cuando mantuve a mi hijo alejado de mi vida pública. Y me ha ayudado a darme cuenta de que ese mundo no vale la protección de ningún niño. Thomas Sr. se dirigió hacia el grupo más amplio de espectadores que se había reunido, incluyendo a los reporteros que habían estado documentando toda la situación. Era claro que había tomado una decisión fundamental que cambiaría no solo su relación con su hijo,
sino su vida pública completa. Damas y caballeros, dijo Thomas Sr. Su voz proyectándose claramente para que todos pudieran escuchar. Esta noche iba a ser una celebración de nuestros esfuerzos filantrópicos para ayudar a niños menos privilegiados. Qué irónico que haya tomado el encuentro con mi propio hijo para recordarme que la caridad verdadera comienza con cómo tratamos a las personas que están directamente frente a nosotros. Hizo una pausa, mirando hacia Thomas Jr., quien observaba a su padre con una mezcla de adoración y asombro. Este es Thomas Richardson, Jr., mi hijo, y mi mayor orgullo. Durante 8 años, he permitido que cobardía y conformidad social me impidieran darle el reconocimiento público que se merece. Esta noche, eso cambia para siempre. Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse nuevamente, pero esta vez capturando un momento de triunfo y reconocimiento en lugar de confrontación y humillación. Isabella Moncler, quien había estado observando toda la situación con fascinación creciente, se acercó al padre e hijo. Señor Richardson, dijo con su acento europeo elegante, si me permite, me gustaría conocer apropiadamente a su hijo. Se arrodilló graciosamente frente a Thomas Jr., ignorando completamente cualquier consideración sobre su vestido de diseñador tocando el pavimento. Hola Thomas, dijo con genuina calidez, soy Isabela. Es un honor conocerte, y debo decir que tienes un valor extraordinario. Caminar 2 horas para ver algo que te interesaba muestra el tipo de determinación que muchos adultos desearían tener. Thomas Jr., inicialmente tímido ante esta nueva atención de una mujer tan elegante, respondió con la honestidad directa que había caracterizado toda su interacción esa noche. Hola señora Isabela, me gustan mucho su vestido y sus joyas, son muy bonitos. La simplicidad genuina del cumplido hizo sonreír a Isabela de una manera que ninguna adulación sofisticada había logrado en años. Gracias Thomas, y debo decir que me impresiona mucho más tu amabilidad que cualquier cosa que esté usando esta noche. Victoria, reconociendo que cada momento adicional que permaneciera en la escena solo empeoraría su posición, hizo un intento desesperado de retirarse con algún vestigio de dignidad intacta. Bueno, dijo Victoria, intentando proyectar una compostura que claramente no sentía, parece que ha habido malentendidos múltiples esta noche. Quizás sería mejor si simplemente nos disculpáramos mutuamente y siguiéramos adelante. La sugerencia de malentendidos múltiples y disculpas mutuas fue tan transparentemente inadecuada que varios espectadores realmente se rieron audiblemente. Jonathan Hartwell negó con la cabeza tan vigorosamente que sus gafas casi se cayeron. Thomas Sr. miró a Victoria con una expresión que era más triste que enojada. Señora Ashworth Sterling, dijo finalmente, no hubo ningún malentendido. Usted reveló exactamente quién es esta noche. La única pregunta es si tiene la gracia de aprender de esta experiencia, o si simplemente encontrará maneras de culpar a otros por las consecuencias de sus propias acciones. Margaret, reconociendo que su empleadora había perdido completamente la capacidad de manejar la situación apropiadamente, tomó la iniciativa. Señor Richardson, señora Moncler, caballeros de la prensa, dijo con la diplomacia profesional que había perfeccionado durante décadas. Creo que sería mejor si la señora Ashworth Sterling y yo nos retiráramos para esta noche. Ha sido una velada muy intensa para todos los involucrados. Mientras Victoria y Margaret se retiraban hacia su vehículo, escoltadas discretamente por guardias de seguridad que claramente querían evitar cualquier incidente adicional, Thomas Sr. se encontró rodeado por un grupo pequeño pero significativo de invitados que querían conocer a su hijo. Jonathan Hartwell se acercó con una sonrisa genuina. Richardson, dijo, extendiendo su mano hacia Thomas Jr., en lugar de hacia el adulto. Es un placer conocerte, joven. Tu padre tiene razón al estar orgulloso. Has mostrado más clase esta noche que mucha gente 3 veces tu edad. Thomas Jr. estrechó la mano ofrecida con la seriedad de un adulto, claramente entendiendo que este era un momento importante. Gracias, señor, respondió. Mi abuela dice que siempre hay que tratar a las personas con respeto, sin importar cómo te traten ellos. Tu abuela, dijo Jonathan con aprobación evidente, suena como una mujer muy sabia. Me encantaría conocerla algún día. Thomas S.
Escuchando esta interacción, sintió una oleada de emoción que amenazó con abrumarlo completamente. Durante 8 años, había imaginado momentos como este, pero había estado demasiado asustado de las posibles consecuencias sociales para hacerlos realidad. Ver a su hijo interactuar con gracia y dignidad con algunos de los adultos más sofisticados de la ciudad, le demostró cuán equivocadas habían sido todas sus preocupaciones. Mientras el grupo comenzó a moverse hacia el interior del hotel para la parte principal del evento, Thomas Sr. se detuvo y miró hacia su hijo. «Tommy», dijo, «sé que esta noche ha sido confusa y probablemente un poco abrumadora. ¿Te gustaría venir conmigo al evento o preferirías que te lleve a casa con tu abuela?» Thomas Jr. consideró la pregunta cuidadosamente, mostrando la misma seriedad reflexiva que había caracterizado todas sus respuestas esa noche. «Puedo llamar a mi abuela para decirle dónde estoy. Ella se preocupa cuando no sé dónde estoy». La respuesta reveló tanto sobre el carácter de Thomas Jr. y la calidad de la crianza que había recibido de Carmen, que Thomas Sr. sintió que su corazón podría explotar de orgullo y remordimiento simultáneamente. «Por supuesto que puedes llamarla», dijo Thomas. «Señor, de hecho, me gustaría hablar con ella también, si está bien contigo. Es hora de que le agradezca apropiadamente por hacer el trabajo que yo debería haber estado haciendo todos estos años». Thomas Jr. asintió entusiastamente. A la abuela le gustaría eso. Ella siempre dice cosas bonitas sobre ti, incluso cuando está triste. Esta revelación simple golpeó a Thomas Sr. como un puño físico. Carmen, la mujer que tenía toda razón para odiarlo por abandonar a su nieto, había estado hablando positivamente de él durante todos estos años, preparando a Thomas Jr. para un eventual reencuentro que ella había esperado incluso cuando él había perdido la fe en que sucediera. Mientras padre e hijo caminaban juntos hacia la entrada principal del Gran Hotel Belmont, Thomas Sr. puso su mano protectora en el hombro de su hijo y tomó una decisión que cambiaría fundamentalmente el curso de ambas sus vidas. «Tommy», dijo, deteniéndose justo antes de entrar al hotel, «quiero preguntarte algo importante. ¿Te gustaría venir a vivir conmigo? Tu abuela siempre será parte de nuestra familia, por supuesto, pero me gustaría que fuéramos una familia real, todos los días». Thomas Jr. miró hacia su padre con esos ojos azules brillantes que reflejaban años de preguntas no respondidas y esperanzas cuidadosamente guardadas. «¿De verdad quieres que viva contigo, papá? Incluso si otras personas como esa señora piensan que no pertenezco a tu mundo». Thomas Sr. se arrodilló nuevamente frente a su hijo, tomando sus pequeñas manos en las suyas. «Tommy, aquí está la verdad, tú no perteneces a mi mundo es mejor contigo en él. La diferencia es enorme. Además», continuó Thomas Sr. con una sonrisa que transformó completamente su rostro, «creo que es hora de que construyamos un mundo nuevo juntos, uno donde lo que importa no es cuánto dinero tienes o qué ropa usas, sino qué tipo de persona eres en tu corazón». Thomas Jr. no respondió con palabras. En su lugar, abrazó a su padre con toda la fuerza que sus brazos de 8 años podían reunir, y en ese abrazo estaba toda la respuesta que Thomas Sr. necesitaba. Mientras las puertas del Gran Hotel Belmont se cerraban detrás de padre e hijo, los reporteros que habían documentado toda la situación comenzaron a procesar lo que habían presenciado. Sarah Chen, de Sociedad Elegante, sabía que tenía una historia que sería discutida en círculos sociales durante años. Marcus Rodríguez, del Diario Financiero, entendía que había presenciado no solo drama personal, sino un momento que potencialmente cambiaría cómo uno de los empresarios más influyentes de la ciudad operaría en el futuro. Más importante, Isabella Moncler y Jonathan Hartwell, junto con las docenas de otros invitados que habían presenciado los eventos de la noche, llevarían consigo una lección sobre el verdadero carácter que resonaría mucho más allá de esa velada específica. En cuanto a Victoria Ashworth Sterling, mientras su Bentley se alejaba del hotel en la noche, se sentó en silencio contemplando las ruinas de una reputación social que había tomado décadas construir y minutos destruir. Margaret, sentada a su lado, ya estaba mentalmente redactando cartas de disculpa y estrategias de control de daños. Pero ambas mujeres sabían que algunas acciones tienen consecuencias que no pueden ser completamente mitigadas. La verdadera ironía de la noche era que Victoria,
en su intento de proteger la elegancia percibida de un evento social, había creado el momento más genuinamente elegante que cualquiera de los asistentes había presenciado, el momento cuando un padre eligió a su hijo por encima de las expectativas sociales, y cuando un niño respondió con gracia a la crueldad que había enfrentado. La gala benéfica Construyendo Futuros continuaría como estaba planeada, pero la conversación de la noche no sería sobre los millones de dólares recaudados para caridad o las colaboraciones empresariales forjadas durante la cena. Sería sobre un niño de 8 años, que había enseñado a un salón lleno de adultos sofisticados lo que realmente significa tener clase. Y en los años que seguirían, Thomas Richardson Jr. crecería en un mundo donde nunca tendría que preguntarse si era suficientemente bueno, porque había aprendido en la noche más importante de su joven vida que su valor nunca había estado en duda para las personas que realmente importaban. La historia que comenzó con crueldad y prejuicio terminó con amor, aceptación, y la promesa de que algunas veces, muy pocas veces, la justicia llega de la manera más inesperada y perfecta posible.